Shalom, amados hermanos y hermanas. Bueno, esto es para compartiros un poco más de lo que ya os compartí. Hace un día, ayer, os comenté en un comentario de la comunidad de YouTube de mi canal, que se llama así, comunidad, y es que ahí se escriben textos, ¿no? Es una nueva actualización y se pueden compartir cosas. Y yo compartí una frase o algo que dijo una hermana dentro de un mensaje que compartió. Y ella decía que había 3 grandes enemigos del creyente. El número 1 era el adversario, conocemos que es Satanás, que el número 2 era el mundo, que tenía contaminación y confusión, lo que hacía turbar y apartar al pueblo del Creador, y el número 3, la carne, es decir, el pecado, las debilidades en la carne, que yo mencioné que en hebreo se dice pesha y pasha, perdonadme si lo pronuncio mal. Bueno, pues ese mensaje que os lo compartí, os hablé un poco, y el Abba, ese día que lo compartí, me hizo pues apuntarlo de pesha y pasha, para que compartiera y abundara más sobre esto. Así que hoy estoy aquí para compartiros un poquito más sobre qué es pesha y qué es pasha, porque es un pecado como tal. Sí, pero ¿qué es pecado? Pues según la palabra, pecado es transgresión de la ley. ¿Y qué es transgresión de la ley? Pues la ley es la Torá, la instrucción que Elohim Altísimo nos dio, nuestro Abba, para que como Padre enseñarnos a caminar el camino correctamente y a tener una buena vida cerca del Creador. Porque Él, además de Creador, es nuestro Abba. Como Él dice, yo, como el Padre al Hijo al que ama, que castiga y disciplina, yo os castigo y os disciplino porque os amo. Entonces Él, como Padre al Hijo al que ama, pues pone freno en el pie para que no andemos por caminos que no debemos. ¿Cómo lo hace? Corrigiéndonos. Nos da su instrucción, su ley, su Torá. Así se conoce, instrucción. Instrucción es Torá, pero se ha traducido como la ley. Bueno, pues la ley es esa parte de la escritura que se suele decir en las doctrinas y en las religiones que ha sido abolida, pero no ha sido abolida. ¿Por qué? Porque el mismo Yeshua la cumplió y mandó que la cumpliéramos. Y dijo que la mayor expresión del amor es si nosotros le amamos, que guardamos sus mandamientos. ¿Y qué mandamientos? Pues dijo estos mandamientos que ya él cumplía, los mismos que el Abba nos dio a través de Moisés y que dijo que serían la instrucción de vida. Pues bueno, esta instrucción de vida, conocida como Torá o la ley, si se transgrede, es decir, si tú quebrantas, rompes, traicionas, faltas, haciendo algo que él dijo que no hicieras, haces un pasha, es decir, transgredes, faltas, traicionas su confianza, así como Adán y Eva lo hicieron, que rompieron su confianza, es decir, traicionaron su confianza al cometer pasha con Adonai. Así he buscado que se dice pasha con Adonai. Bien, dicho esto, palabra pesha, transgresión o falta. Pesha significa transgresión y falta, proviene del verbo pasha y en el Nuevo Testamento se dice paráctoma. Transgresión, rebelión y falta, así se traducen. Como he dicho, está esa misma palabra tanto en el Antiguo Testamento como el conocido Nuevo Testamento, para que me podáis entender. Bueno, pues tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se refiere el pesha, que es la transgresión o falta de la instrucción, la cual sigue vigente, sigue en orden, o sea, es decir, sigue estando la ley para que se cumpla. Entonces, esa misma transgresión o falta, al faltar a esa instrucción, traicionando la confianza de Elohim, porque esa es la expresión de su carácter, la Torah, la ley, la instrucción. Y al cometer una falta, pues traicionamos su confianza, porque él ahí se expresa su carácter. Pues entonces, en esa traducción, vemos que también se menciona esta misma falta, que es pesha, transgresión de la ley, en el Nuevo Testamento como paráctoma. Bien, transgresión, rebelión, falta. Maneras en que las personas traicionan la confianza de otros, ¿cierto? Esa es la pesha. En este caso se vuelve muy grave cuando se refiere al Creador. Pues pesha describe la traición de uno a otro. De modo que diríamos, ¿cuál es mi pesha? ¿Cuál es mi traición? ¿Qué he hecho? ¿En qué he faltado? ¿No? Para enmendar mi camino.
Porque si bien sabemos, nosotros diariamente cometemos faltas. Por eso hay que cada día pedir perdón y que el Padre nos señale, el Eterno, dónde está nuestro error para corregirlo y hacer las cosas bien. Cada día, limpiándonos diariamente. Y ahora, Pasha. Pues Pasha es romper un mandamiento cometiendo lo que se dijo que no se haría. Y es rebelarse en contra. Pero también significa traicionar la confianza, rebelándose en contra y rompiendo un mandamiento, una expresión del carácter, porque realmente se traduce así. Pero para que nos entendamos, hablando en nuestro idioma, pues es así. Rebelión, rebelar, romper, ir en contra, pasha, faltar, ofender, dañar, pecar y transgredir, pesha. Pesha es romper un vínculo de confianza y la pesha de Israel era constante, como podemos ver en la escritura. Israel pasha con Elohim. Se utiliza así. Por eso Elohim envió a Yeshua para reconciliar al pueblo de Israel. El sacrificio único y perfecto, la dam, la sangre de Yeshua. Esa dam, que es sangre en hebreo, que también señala el pacto, el agua, el fuego, el espíritu, la vida, el mem, el digno, el mismo que es simbolizado en la sangre, a la vida y al alma, nefesh, por el soplo de Elohim, que es neshama. Bien, pasando al siguiente punto, vemos que Adán y Eva pasha con Elohim y pesha, como dijo Pablo, paráptoma. Yeshua restauró la relación a través del Adán, que es esa sangre que fue como pacto, que fue como señal, que fue como limpieza y que fue como ese derramamiento del mismo Mesías como sacrificio único y perfecto, cumpliendo así la instrucción, la ley que estaba escrita para el sacrificio y la ley que estaba escrita para la reconciliación, el pecado, porque también él es el Gaal, el que reconcilia, el que rescata, es el Gibor, es el Gadol. Entonces, como Yeshua es todo, porque Yeshua está en todas las partes, de principio a fin de la escritura, como siempre digo, y en todas las letras se ve a Yeshua, pues aquí también le vemos como él se derrama a sí mismo en pacto, en señal, en rescate, que es Gaal, en el que reconcilia, en el que restaura, en el que rescata, y en él mismo llevó el pecado, llevó la falta, se hizo pecado, se hizo así por todos nosotros para reconciliar al pueblo con el Creador, cumpliendo también esa ley del Cordero. Para que veamos si Elohim es fiel, que tan fiel es y tan perfecta es su palabra, que Él envió a Yeshua de manera que cumpliera también su ley, porque como era la expresión de su carácter, Él no iba a mentir ni iba a negarse a sí mismo, sino que como Él lo dijo, Él lo hizo. Y ahí vemos ese pariente redentor, el Gaal, como lo vimos con Ruth, como lo vimos también en el tema de Oseas y la mujer infiel, Gomer, que está también simbolizado como el creador y su pueblo. Bien, pues ahí vemos el precio que había de pagar, el cual Yeshua pagó para enmendar ese pesha, ese pasha. Bueno, pues ese es el significado que yo quería compartiros y ese es el llamado de nuestro Creador, que declaremos la falta y que abandone su pueblo el pesha y la pasha. Que ese es el pecado y por culpa del pecado, por culpa de la transgresión, por culpa de la desobediencia y por culpa del orgullo, que es la corona de Efraín, de las religiones y de las doctrinas y las personas que están ahí, pues por culpa de ese pecado y por esa transgresión, por ese pesha y pasha que ya he explicado lo que es, viene lo que viene a este mundo y viene ese tiempo de tribulación para que el pueblo comprenda que realmente no era tan santo, porque hay muchos que dicen que no, que esto no, y que esto no, y que esto no, y ese es el orgullo, que no quieren reconocer lo que de principio a fin de la escritura se reconoce, y se dice, y se advierte, y se profetiza. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto ya lo trataré en un segundo tema, porque en un segundo tema vamos a hablar qué dice el profeta Isaías, cosa que vemos que el profeta Isaías era un gran profeta, que todo lo que él decía se cumplía. Pero vamos, que está en la escritura y está en la escritura y yo lo creo. Y eso es lo primero, amar al Creador es creerle también y obedecerle. Entonces, como yo le creo y le obedezco, ahí está escrito que
todo lo que venía, ¿no? Y por qué había que cumplir la Torá y por qué el pueblo siempre estaba pues con ese pesha, con esa pashá, traicionando y traicionando al Creador, y el Creador enviándole corrección. Pues así estamos, seguimos estando así, solo que el pueblo está muchísimo peor. Si en Isaías ya se comparaba al pueblo como Sodoma y Gomorra, imaginaos cómo está el pueblo ahora, donde todo es permitido, donde todo está bien, todo está normalizado, y es básicamente hacer pesha y hacer pashá con Adonai, traicionar la confianza de Adonai, de nuestro Creador. Ahora, en otro mensaje hablaremos más a profundidad de qué dijo el Creador que iba a hacer, porque como el pueblo no quiere reconocer su falta, no se quiere arrepentir, no se quiere humillar a hacer la voluntad del Creador, Él va a hacer que mengüe. Es decir, está diciendo mengua. Y vemos el ejemplo de que Pablo o muchos se rapaban, se cortaban el pelo para hacer ese simbolismo de menguar, de estar dispuesto a la humillación por tal de obedecer. Eso hoy día no es. O sea, hoy día el pueblo de Adonai no está dispuesto a eso. No está dispuesto, ama muchísimo la carne, ama muchísimo la vanidad y el mundo. Por eso el pesha que está cometiendo es muy grande. Está haciendo pasar con Adonai, está traicionándole diariamente. Y él va a enviar a este antimesías para que sea el que pase navaja. Pero esto lo hablaremos en otro tema a profundidad, ¿vale? Muchas bendiciones y que el Eterno bendiga. Shalom, shalom.